Bueno, continuando con el ejercicio 1 el ejercicio 5 de la práctica uno, donde podemos ver claramente que el enunciado va a estar aquí, perdón, el enunciado está aquí. Aquí está el ejercicio 5, sean A y B métodos con probabilidades A 3 cuartos, B 1 tercio. Muestra que la intersección está entre 1 de 12 y 1 tercio, y hay los correspondientes límites para unión B. Bueno, escribiendo eso, tenemos sean A y B eventos donde la probabilidad de A tiene 3 cuartos, B 1 tercio. Muestre que la intersección está entre 1 de 12 y 1 tercio, y haya los correspondientes límites para A unión B, ¿verdad? Esto se puede ver que en sí nos están pidiendo que acotemos o que encontremos los valores donde puede estar la intersección. Bueno, la intersección tanto como la unión. Entonces, en síntesis nos están pidiendo el campo de variación donde se encuentran estas probabilidades. Así podemos ver que, suponiendo que la intersección es diferente del vacío, la intersección va a estar en contenido en A o va a estar contenido en B. Así, eso implica que la intersección es menor o igual a la probabilidad de A y la probabilidad de la intersección va a ser menor o igual a la probabilidad de B. Eso se ve claro. Donde estamos tratando de ver la cota superior, es decir, en el mejor de los casos, cuál puede ser el valor de la intersección. Así, la intersección claramente, como aquí vimos en el diagrama de Venn, va a estar contenido en A o la intersección va a estar contenido en B. También, si vemos este gráfico, en el mejor de los casos, B puede estar contenido en A, en todo A. O qué tal si se cambian los papeles y al revés, o A puede estar contenido en B. Es decir, A está contenido en B o B está contenido en A, ¿verdad? Entonces, eso significa que la intersección siempre va a ser solo el mínimo, en el mejor de los casos, entre el conjunto A o el conjunto B. También por otro lado podemos ver que la unión sabemos que se escribe como la suma de las probabilidades menos la intersección, ¿verdad? Donde la unión siempre va a ser positiva. Cualquier probabilidad de hecho es positiva. Así, la probabilidad de A más B menos la intersección va a ser siempre mayor o igual a la intersección. ¿Esto qué nos está diciendo? Tratando de encontrar la cota inferior, en el peor de los casos siempre va a ser 0, porque en el caso de que los eventos son disjuntos, ¿verdad? Y en el mejor de los casos de la cota inferior va a ser solamente la intersección, donde la intersección podemos escribirlo de esta manera, donde estás sumando A, estás sumando B, pero esta parte claramente está sumando dos veces, ¿verdad? Y al restarle un menos 1, al restarle, ¿dónde está? Aquí al restarle un menos 1, estás haciendo que toda esta parte simplemente sea A intersección B digamos, la cota inferior. Así podemos ver que la intersección va a estar encontrada entre el máximo de este valor, A más B menos 1 o 0, y acotada superiormente por el mínimo valor entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. Luego en el ejercicio, reemplazando, donde A y B, sus valores son estos, 3 cuartos y 1 tercio, podemos ver que va a ser el máximo entre 3 cuartos más 1 tercio menos 1, aquí, y el 0, y por la cota superior el mínimo entre 3 cuartos y 1 tercio. Reemplazando, tenemos, haciendo un poco de operaciones aritméticas, tenemos que la intersección va a estar claramente demostrado va a estar acotado entre 1 de 12 y 1 tercio, lo que estábamos buscando. Ahora, ¿qué hacemos para hallar los límites para la unión? Sabemos que por este valor
por este resultado que claramente se puede demostrar, podemos ver que la unión es equivalente a decir la suma de las probabilidades individuales menos la intersección, ¿verdad? Entonces, llamémosle ese valor alfa. Y por otro lado, llamémosle beta a lo que encontramos. Beta a este resultado de la intersección. Y si reemplazamos en esta parte, o sea, si reemplazamos alfa en beta, es decir, en vez de la intersección podemos poner A, la probabilidad de A, más la probabilidad de B menos la unión, vamos a tener un resultado de esta forma. Aquí, ¿verdad? Reemplazando alfa en beta, tenemos que el máximo de este valor, en vez de la intersección escribimos esto, y el mínimo. Y de ahí sería suficiente despejar la probabilidad de A unión B y encontraríamos la cota superior e inferior de la unión. Aquí, bueno, despejando A más B, es decir, esta parte, en aquí solo se eliminan con esta, ¿verdad? Y solo nos queda menos 1. Y cuando tenemos el 0, los valores de A más B quedan en negativo. Eso va a ser menor o igual a menos la probabilidad de A unión B. Por este lado, continuando, vamos a tener que, al despejar A más B en probabilidad de A, podemos ver que las probabilidades de A se eliminan y solo va a quedar probabilidad de B. Y por el otro lado, menos la probabilidad de A, ¿verdad? Así podemos, ¿qué tal si multiplicamos por un menos 1 para eliminar esta parte? Entonces vamos a tener por normas de desigualdades, podemos ver que este se va a ir a la cota inferior, es decir, nos queda menos el mínimo entre menos la probabilidad de B menos la probabilidad de A menor o igual a la probabilidad de A unión B menor o igual a menos el máximo entre menos 1 menos la probabilidad de A menos la probabilidad de B. Ahora, dice aquí, podemos ver que dice el mínimo entre este valor y este valor, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el más chiquitito? El número, si nos olvidamos un rato del signo, va a ser el número mayor entre A y B, ¿verdad? Eso podemos ver claramente. Va a ser el máximo entre A y B. Suponiendo que elijamos el mínimo, va a ser este. Y al multiplicarlo por el signo negativo de aquí, vamos a tener que va a ser, al multiplicarlo por este signo, vamos a encontrar que va a ser el número más grande entre A y B. No sé si se comprende. Entonces esta parte va a quedar como el máximo entre la probabilidad de B y la probabilidad de A, eliminándose los signos, como se puede ver. La probabilidad de A unión B menor o igual. Y aquí lo mismo. Va a ser el máximo, el número más grande entre menos 1 y este número. Pero si incluimos el signo negativo, claramente, o sea, si elegimos primero, va a ser, primero elegimos el máximo, el más grande entre este valor y este valor. Va a ser el número, si nos olvidamos del signo, va a ser el número más chiquito entre 1 y la probabilidad de A más B, ¿verdad? Y ese número lo vamos a multiplicar por este número negativo. Así, es decir, que va a ser en sí, va a ser el número más chiquito entre 1 y A más B. Es decir, el mínimo entre 1 y probabilidad de A más la probabilidad de B. Y tiene sentido porque en el mejor de los casos la unión va a ser justamente el universo o simplemente la suma de estas probabilidades, donde esto significa que no tienen intersección, ¿verdad? Van a ser disjuntos, pero no van a llegar a ser todo el universo.
Y en el peor de los casos va a ser simplemente el conjunto más grande entre A y B. Por la misma lógica que podemos ver aquí. Cuando unamos dos conjuntos A y B, el valor PO en el mejor de los casos va a ser siempre el más grande, ¿verdad? El más grande porque le está encerrando. Así podemos ver que la cota de estos dos números va a ser esta parte. Y ahora reemplazando, digamos, en el ejercicio. Ahora en el ejercicio tenemos el máximo entre la probabilidad de B, que es 1/3, y A, que es 3/4, ¿verdad? 1/3 y A, que es 3/4. Menor o igual a la probabilidad de A unión B, menor o igual al mínimo entre 1 y 3/4 y 1/3. Así, ¿cuál es el máximo entre 1/3 y 3/4? Podemos ver claramente que es 3/4, menor o igual a la probabilidad de A unión B. Y el mínimo entre 1 más 3/4 más 1/3, veamos. El mínimo entre 1 sumando 3/4, bueno, como un denominador va a ser 12. 2 entre 4, 3, 3 por 3, 9, 2 entre 3, 4 por 1, 4. 4. Ahora, 9 más 4 es 13. 13 entre 12 siempre va a ser mayor que 1. Así, la cota inferior, bueno, la cota inferior ya sacamos que es 3/4 entre A unión B, y el mínimo entre 1 y un número mayor que 1, obviamente es el 1. Y ahí podemos ver que está resuelto. Entonces, en síntesis, la intersección de dos eventos siempre va a estar dado por esto. El mínimo valor va a ser el máximo entre A más B menos 1 y 0. Eso. Y la unión de y está acotado superiormente la intersección por el mínimo entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. Y en el caso para la unión, encontramos que es esto. Va a estar acotado inferiormente por el máximo entre... no, perdón. Por el máximo entre A y B, entre esos dos valores, y acotado superiormente por el mínimo entre 1 y la suma de A más B. Y eso sería todo por hoy.